Si lo tiene, me dice amén. Primera de Samuel 16, capítulo 16, verso 13. Dice así la palabra del Señor. Y Samuel, el profeta de Dios, tomó el cuerno de ¿qué cosa? Del aceite. ¿Y qué hizo? Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, dice, en adelante, el Espíritu de Jehová, es decir, el Espíritu Santo, vino sobre David. Se levantó, dice luego Samuel, y se volvió a Rama. Oramos al Señor. Padre, gracias porque hoy tengo la oportunidad de compartir, de hablar de tu palabra. Que ella sea para nosotros hoy sustento, alimento, comida. Sea ella hablando, guiando, exhortando, corrigiendo, consolando siempre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque puedo hablar de tu verdad. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje o reflexión: ungidos por el Espíritu Santo. Siempre que llegaba este tiempo, cuando yo era niño y especialmente cuando era adolescente, me refiero al tiempo en que iban a orar por los estudiantes, para mí era un conflicto, porque siendo adolescente era toda una sensación interna que se producía dentro mío, el hecho de que fueran a orar por mí y que fueran a poner aceite sobre mí o sobre mi cabeza, y más aún que me fuera a caer. Entonces yo tenía toda una técnica, siendo adolescente, para resistir aquella oración y no caerme, ¿sí? Un pie adelante, un pie atrás, y me ponía firme, tieso, que no me fuera a botar el pastor que en ese momento pudiera orar por mí. Pero lo cierto es que poquito a poquito, mientras iban orando, mi resistencia se iba acabando un poco y yo cerraba mis ojos, y en esa fe inocente de niño, de adolescente, el Espíritu Santo tocaba mi corazón. No me caía quizás, pero sí era quebrantado y lloraba al volver ahí con mis papás, especialmente ahí con mi mamá, porque mi papá estaba orando acá por los niños junto a otros pastores. Porque la obra del Espíritu Santo siempre, sí, Él siempre está obrando. Él siempre está trayendo convicción a nuestro corazón. Él siempre está hablando. Él siempre está direccionando nuestras vidas. Dice la palabra que eso es parte del ministerio, del obrar del Espíritu Santo, convencer al mundo de la verdad de Cristo en nuestro corazón. Así que poquito a poquito comenzaba a sentir la presencia del Señor. Y es lo mismo que espero que suceda hoy con los adolescentes, con los niños, que sientan la presencia del Señor en sus corazones, en sus vidas. Amén. Por eso es que estamos acá reunidos. Lo cierto es que lo que acabamos de leer es también la vida de un adolescente. David era un adolescente cuando Samuel llega, que era el profeta del momento, ¿sí? Si lo pudiésemos decir de algún modo, y derrama aceite sobre su cabeza. Y eso significaba que David estaba siendo ungido como rey sobre Israel, que el Señor lo había apartado, lo había llamado de una forma distinta, y era con un propósito, que Dios lo levantaría así como rey sobre su pueblo. Y en este caso el aceite representa precisamente al Espíritu Santo que se estaba derramando sobre la vida de David, y lo estaba capacitando, santificando y apartando con un propósito específico. En este caso, ser rey sobre Israel. Y en el Antiguo Testamento es de donde viene esta verdad o esta realidad. En el Antiguo Testamento se ungía a los hombres con aceite precisamente para consagrarlos y apartarlos para alguna labor específica, para una tarea específica. También se ungían las cosas que eran parte del templo para santificarlas y que fueran santas en el servicio al Señor.
Ese era el modo en el cual en el Antiguo Testamento se usaba el aceite. Y esto indudablemente es un reflejo de lo que iba a suceder en este nuevo tiempo en donde tú y yo estamos hoy siendo parte de la iglesia de Cristo. Entonces lo primero que podemos entender es que el Espíritu Santo venía sobre un hombre, lo visitaba, lo capacitaba, lo llenaba, pero posteriormente se apartaba de él. Cuando uno lee el libro de los Jueces, dice que el Espíritu Santo vino sobre Sansón y venció. Nuevamente uno puede volver a leer que nuevamente el Espíritu Santo vino sobre determinado hombre y fue usado por Dios. En el caso de David se da algo muy especial y excepcional, porque el Espíritu Santo siempre estuvo con David durante toda su vida, pero él es una excepción de la manifestación que había del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Para el Señor esto era algo sagrado, la unción o el aceite. Había un modo específico de preparar el aceite de la santa unción y no se podía ungir a cualquier persona, porque el que lo hiciera y tomara esto a la ligera era digno o culpable de muerte delante del Señor. Por eso lo que sucedió con David en ese día era un símbolo, era algo visible públicamente. El aceite corría sobre su cabeza y eso en el fondo reflejaba que el Espíritu Santo iba a estar con él durante toda su vida. Entonces aprendemos que esto estaba reservado para unos pocos. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Están conmigo? Pero te tengo una buena noticia en esta mañana. Hubo un hombre llamado el ungido de Dios, el Mesías de Dios, el cual por medio de su sacrificio en la cruz, como dijo Benjamín mientras coordinaba, rasgó el velo y ahora sí, todos podemos entrar a la presencia de Dios. Y cuando creemos en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nuestros corazones. Lo que antes estaba velado para unos pocos, ahora es para toda la iglesia de Cristo. Dele un aplauso al Señor por eso. Ahora el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. ¿Usted ha creído en Cristo? El Espíritu Santo habita en su corazón. Él es el que le dio testimonio de la obra de Cristo. Él es quien revela a Cristo. Él es el que nos convence de nuestros pecados, sí, y de nuestra necesidad, de que necesitamos a Cristo, un Salvador. Él es. Esa es su obra, revelar a Cristo. Y el mismo Espíritu, como dice la palabra, que levantó a Cristo Jesús de los muertos, mora en nosotros. Ese mismo Espíritu, dice, vivificará también nuestros cuerpos mortales, porque mora en cada uno de nosotros. Ya no es para unos pocos, ahora es para todos los que hemos creído. El Espíritu Santo está haciendo la obra de santificarnos progresivamente. El Señor está y habita en nuestro corazón. El aceite entonces que fue derramado sobre David no tenía poder en sí mismo, era un símbolo. Lo que tenía poder era que Dios estaba detrás de aquel acto, ungiendo al joven David. Y esta promesa, como dije ahora, es para la iglesia. Y está en la Escritura escrito así: estas promesas están para ser creídas y vividas por la iglesia del Señor. Cuando Cristo ascendió a los cielos, nos dio una promesa. Dijo que era necesario que Él se fuera, que enviaría a otro consolador, a otro paracleto, a otro que estaría con nosotros, a otro que nos acompañaría, a otro que nos guiaría a toda verdad. Y ese es el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo en nosotros. Tiene indudablemente un inicio visible, si lo podemos decir así.
nosotros hablamos de la venida del Espíritu Santo, pero Él siempre ha estado. Eso fue en Hechos 2. En Hechos 2, visiblemente el Espíritu Santo desciende y unge a todos los que están reunidos en el aposento alto. Los apóstoles más una cantidad de testigos, en total 120 personas reunidas, hombres y mujeres, y sobre ellos cae el Espíritu Santo. Y comienzan, dice, a profetizar, a dar glorias a Dios en otras lenguas, en otros idiomas. Les cuesta mantenerse en pie, dice que los tenían que estaban como borrachos porque estaban llenos de la presencia de Dios. Yo no sé cómo alguien puede estar lleno de la presencia del Señor y permanecer inmóvil. ¿Sí? Porque a veces se critica eso, que los pentecostales, somos pentecostales. Somos pentecostales porque creemos en el Pentecostés y que es algo continuo sobre la iglesia del Señor. Amén. ¿Acá hay pentecostales o no? Amén, eso es. Somos pentecostales. Se da entonces inicio a la era del Espíritu Santo. Él es quien gobierna, quien dirige la iglesia. Y eso que se dio ahí es lo que profetizó Joel. En los postreros días dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y acá está la promesa: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y derramaré mi espíritu sobre siervos y siervas en aquellos días. Derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Esa es la promesa. Que el Señor derramaría sobre toda carne, sobre todos nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas. Y acá no queda nadie excluido, los jóvenes, los ancianos. Todo el cuerpo de Cristo sería visitado, revestido del poder de Dios. Pedro es quien toma la voz cuando están ahí criticando los que están como borrachos. Y les dice: no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. Y les habla y nos habla en esta mañana, porque para vosotros, dice, es esta promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí entramos todos nosotros, porque el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Él es el que nos ha atraído, Él es el que nos ha seducido, Él es quien salió a nuestro encuentro, Él es quien tiene planes, propósitos, sueños con nuestra vida. Es el Señor, y estas promesas entonces son para nosotros una verdad cierta, no relativa, no, es una verdad cierta. El Espíritu del Señor está sobre la iglesia de Cristo. Y durante todo el desarrollo del libro de los Hechos podemos ver esta verdad, porque muchos predican, sí, o enseñan que esto se limita a Hechos 2, y eso no es verdad. El Espíritu Santo volvió a descender en la casa de Cornelio sobre los gentiles cuando Pedro va a visitarlos. Dice que le estaba exponiendo quién era Cristo, y mientras exponía esta verdad, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, dice, como sobre nosotros al principio. O sea que no se limita a Hechos 2, está durante todo el libro de los Hechos siendo una verdad presente, porque el libro de los Hechos no es el libro de los hechos de los apóstoles, es el libro de los hechos del Espíritu Santo, para demostrarle a la iglesia que Él está con nosotros, capacitándonos, impulsándonos a lo que Él quiere para cada uno de nosotros, guiándonos a toda verdad. El Espíritu Santo debe de ser una realidad vivida, creída y poseída por la iglesia del Señor. ¿Está conmigo? Dele un aplauso ahí al Señor. Desciende el Espíritu Santo nuevamente con Felipe en Samaria.
Dice que Él va a predicar y hay milagros extraordinarios. Los apóstoles entonces viajan a ver qué es lo que está sucediendo. Y cuando llegan, comienzan a imponer sus manos y la gente comienza a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cuando Pablo va camino a Éfeso, dice que se encuentra con ciertos discípulos que solo habían creído en el bautismo de Juan. Pablo los nota raro, diferente, les dice algo les falta. ¿En quién han creído? Solo sabemos que existe el bautismo de Juan, no sabemos que existe, dice, Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído de él. Entonces Pablo dice, los bautiza en el nombre de Jesús, les impone las manos y son llenos del Espíritu Santo. Esa verdad no se limita a Hechos 2, recorre todo el libro de los Hechos y está presente hasta el día de hoy en medio nuestro. Quieren que callemos esta verdad, pero lo cierto es que el Espíritu Santo sigue bautizando con fuego, con poder, sigue cayendo, siguen habiendo bautismos, sigue habiendo glosolalia. Le tienen miedo a la glosolalia. ¿Por qué? Si adoramos y exaltamos el nombre de Cristo, estamos adorándolo a Él, al Señor, a Él en medio nuestro. ¿Cuál es el temor? Por eso han querido callar esta verdad. Santiago, el hermano del Señor, escribe a la iglesia: si hay uno enfermo entre ustedes, dice, llamen a los ancianos de la iglesia y ellos con aceite orarán. Y dice que la oración de fe sanará al enfermo. Es decir, que este símbolo del Espíritu Santo, el aceite, no se limita al antiguo pacto. Está acá, está presente. No es que era medicinal, dicen. Hacían friega. Yo no me imagino al apóstol Santiago haciendo friega con aceite a algún enfermo. No, imponiendo las manos en el nombre de Jesús y la gente era sanada. Somos pentecostales, puse aquí. Y esto no es exclusivo de un momento. El Señor quiere impulsarnos a esta realidad continuamente. Estas son verdades para ser creídas, poseídas, abrazadas y transmitida a otros. Aunque nos tilden de locos, de fanáticos, de ignorantes, el problema es que no se han encontrado con el poder de Dios. Juzgan lo que no conocen. No han tenido ese encuentro, porque cuando uno se encuentra con el poder del Espíritu Santo, no puede permanecer igual. Cambia, transforma. No se trata solo de caerse, de hablar en lenguas, produce una transformación de vida. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Da testimonio, trae conciencia de lo que estamos obrando mal, para cambiar nuestro carácter, para ser transformados a la verdad de Cristo. Por eso hiciste bien hoy en traer a tus hijos, a tus nietos, o en venir tú a buscar la llenura del Señor. Porque son cosas que no se olvidan. Yo conozco mucha gente que llega acá y me dice: pastor, a mí me traían cuando era niño y me ungían con aceite, yo me acuerdo. Y yo dije, sentí en mi corazón que era tiempo de buscar a Dios. Y dije, yo conozco una iglesia donde está el Señor y donde oraron por mí cuando yo era un niño. No son uno, son muchos. Y esto responde a una verdad, a que el Señor le dijo a nuestro pastor que él tenía que orar por todos los niños, por todos los jóvenes y por todos los adolescentes. Y no hallaba cómo hacerlo. Y el Señor le dijo, lo vas a hacer cuando sea el inicio del año escolar. Y así lo hemos hecho durante ya casi 30 años. Y podemos ver hasta el día de hoy el fruto de aquellas oraciones. Sí, a veces uno ora por el adolescente y está igual que yo cuando era adolescente. Pero el Señor está haciendo su obra. El Señor está obrando. No pierda la fe, no pierda la esperanza, no pierda la convicción de lo que el Señor está haciendo. Porque el Espíritu Santo
siempre está trabajando sobre nuestras vidas. Y quiero cerrar esta predicación o reflexión contando algo. Hace un tiempo atrás, me voy a acusar, compramos nosotros una freidora. Sí, queríamos hacer papas fritas rápido y compramos una freidora. Y le echamos aceite, pero yo creo que unos 5 o 6 litros de aceite. Y la guardamos en el horno. Y yo soy torpe. Siempre choco, boto cosas. Y yo quería usar el horno. Entonces fui y saqué la freidora. Y no me va a creer lo que me pasó. Se me dio vuelta la freidora y se me cayó todo el aceite por todos lados, por la cocina, dentro del horno. Adivine, ¿qué me dijo mi esposa? No me dijo nada, fue lo peor. Fue lo peor, porque solo vino, escuchó el ruido, me miró y se fue. Y eso fue peor que me hubiera dicho algo. Y yo ahí secando. No sé cuántas novas gasté. Después el antigrasa no salía, no lograba. Limpié lo que más pude, pero estuvimos meses, de verdad, meses poniendo como un servilleta o un pocillo abajo del horno porque el aceite seguía cayendo. Seguía cayendo. No había forma de secar eso. Y un día yo estaba ahí pagando mis culpas y el Señor me habla y me dice, así es la gracia, así es cuando se derrama el Espíritu Santo sobre la vida de una persona. Queda empapado. Y no se sale, no cesa, continúa, porque es una gracia permanente. No es como en el Antiguo Testamento, que venía y lo capacitaba y luego se retiraba, se iba de la persona. No, permanece, está con nosotros en nuestra realidad diaria, en lo que enfrentamos día a día. Está ahí, brotando continuamente y no cesará. Si usted abre su corazón al obrar del Espíritu de Dios, no va a cesar el aceite, la gracia de Dios sobre su vida. Dele un aplauso al Señor. Honre al Señor con ese aplauso. Le invito a que se ponga de pie.